La inflación es una palabra que escuchamos en noticieros en cafés y en discursos políticos, pero pocas veces nos detenemos a entenderla en profundidad. Y sin embargo, es la fuerza silenciosa que decide cuánto vale tu dinero. Erosiona lentamente tus ahorros y puede transformar la vida de millones en cuestión de meses, incluso sin que lo notes. Hoy, vamos a hablar de la inflación de forma clara para que entiendas por qué tu dinero vale menos cada día. Y lo haremos con ejemplos históricos actuales y cotidianos que muestran cómo este fenómeno afecta tu vida más de lo que imaginas. ¿Qué es la inflación? En términos simples, la inflación significa que los precios suben, y no hablamos solamente del pan o la leche, sino de todos los bienes y servicios que usamos diariamente, desde la comida y la gasolina hasta el transporte, la educación y la vivienda. Cuando los precios suben de manera generalizada, el valor de la moneda baja, porque con la misma cantidad de dinero puedes comprar cada vez menos cosas, lo que en la práctica significa que tu esfuerzo y tu salario pierden fuerza. Es como si tu billetera se encogiera sin que tocaras un solo billete, porque el papel sigue siendo el mismo, pero el poder real de compra se reduce. Lo que ayer alcanzaba para llenar un carrito de compras completo, hoy apenas llena una bolsa, y lo que antes te permitía ahorrar, ahora apenas te alcanza para sobrevivir. Ejemplo cotidiano. Hace 10 años, con $50 podías llenar la despensa de toda la semana y cubrir las necesidades básicas de tu familia. Hoy, esos mismos $50 apenas alcanzan para algunos productos, el pan, la carne, la leche y quizá un par de cosas más, pero ya no para la compra completa. La gasolina sube año tras año, los alquileres aumentan con cada renovación, y un café que costaba $1 hoy puede costar 3 o 4. Esa diferencia no es una casualidad, es la inflación trabajando en silencio contra ti, reduciendo tu capacidad de compra y obligándote a ganar más solo para mantener lo mismo. Lo más inquietante es que siempre está presente, incluso cuando no la notas directamente. La inflación nunca descansa. Avanza poco a poco y se acumula con el tiempo hasta que de repente miras atrás y descubres que tu dinero ya no alcanza para nada. Causas de la inflación. Las causas de la inflación son variadas y a menudo se combinan entre sí creando un efecto mucho más fuerte. La primera es la inflación por demanda, cuando las personas quieren comprar más de lo que se produce, y la oferta resulta insuficiente, lo que genera que los precios aumenten inevitablemente. La segunda es la inflación por costos, cuando suben las materias primas, la energía o el transporte, y las empresas trasladan esos gastos al consumidor final. Cada aumento en la cadena de producción se refleja en lo que tú pagas en el supermercado, en la gasolinera o en tu factura de servicios. La tercera gran causa es la política monetaria, cuando los bancos centrales imprimen demasiado dinero sin un respaldo real en la economía. Cuando circula más dinero del que debería, hay demasiados billetes persiguiendo los mismos productos, y el valor del dinero se debilita rápidamente. Tipos de inflación. No toda inflación es igual, y conocer sus formas ayuda a entender cómo impacta en tu vida. La hiperinflación aparece cuando los precios suben de manera descontrolada, alcanzando cifras astronómicas en cuestión de semanas o incluso de días, como ocurrió en Alemania en 1923 o en Venezuela hace pocos años. La estanflación es incluso más peligrosa porque combina inflación alta con desempleo y estancamiento económico, un escenario donde todo se encarece, pero la economía no avanza y las personas pierden sus empleos, lo que genera desesperanza e incertidumbre. También existe la deflación, que es lo contrario de la inflación, y ocurre cuando los precios bajan de manera constante. Suena positivo, pero en realidad puede hundir la economía, porque la gente deja de consumir esperando que los precios bajen aún más y las empresas terminan cerrando. La inflación en la historia. La inflación ha estado presente a lo largo de toda la historia humana y en diferentes culturas y épocas.
En la antigua Roma, los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas para financiar guerras y proyectos costosos, y aunque al principio parecía una medida práctica, al final destruyó la confianza en la moneda y debilitó el imperio. En Alemania, durante 1923, se vivió una de las hiperinflaciones más terribles de la historia moderna. Un pan llegó a costar millones de marcos, y la gente llevaba el dinero en carretillas para poder comprar lo básico, porque cada día los precios se multiplicaban y los salarios se volvían inútiles. En Argentina, en 1989, la inflación superó el 5.000% anual. Los precios cambiaban a diario, y los ahorros desaparecieron, dejando a la población en una lucha constante por sobrevivir. Zimbabue, en 2008, se convirtió en otro ejemplo extremo. Se imprimieron billetes de 100 billones que apenas alcanzaban para un pan, y la economía colapsó, obligando a millones a vivir en condiciones de pobreza absoluta. Y en Venezuela, en los últimos años, los salarios fueron pulverizados, el dinero perdió valor de un día para otro, y millones de personas se vieron forzadas a emigrar buscando oportunidades en otros países. La inflación en la actualidad. Hoy, en pleno 2025, la inflación sigue siendo un problema que afecta a todo el mundo, aunque en diferentes niveles. En algunos países es moderada y está bajo control gracias a la acción de los bancos centrales, pero en muchos otros amenaza con desestabilizar por completo la economía y golpear con fuerza a la población más vulnerable. Los precios de la comida aumentan cada mes, los alquileres se disparan y el transporte se encarece mientras los salarios no suben al mismo ritmo. Esa sensación de que el dinero ya no alcanza se ha convertido en una realidad compartida por millones de familias en todos los rincones del planeta. ¿Cómo la inflación impacta tu vida diaria? La inflación no es un concepto abstracto ni un término que solo entienden los economistas. Es una fuerza que se mete en tu vida diaria. Cada vez que compras comida, pagas el alquiler o llenas el tanque de gasolina. Si guardas tus ahorros en efectivo, la inflación los devora poco a poco, mes tras mes. Ese dinero vale menos, aunque los billetes sigan siendo los mismos. Si vives con un salario fijo, la inflación hace que tu sueldo rinda menos, porque los precios suben, mientras tu ingreso se mantiene igual y cada compra se convierte en un esfuerzo. Cuando pides un préstamo, puede parecer que la inflación te ayuda, porque en teoría la deuda se paga con dinero más barato en el futuro. Pero en realidad la inflación descontrolada encarece los intereses, dificulta el acceso al crédito y puede dejarte atrapado en un ciclo de deuda interminable que destruye tu estabilidad. Desigualdad y pobreza. La inflación no golpea a todos por igual, y en eso radica parte de su crueldad. Las personas con mayores recursos encuentran maneras de protegerse, invierten en bienes raíces, en acciones, en activos que suben de valor con el tiempo e incluso guardan su dinero en divisas más fuertes. Los más pobres, en cambio, no tienen esas opciones. Sus ingresos se van completos en comida, transporte y servicios básicos. Cuando suben los precios, simplemente no pueden cubrirlos, y su calidad de vida se derrumba generando un aumento brutal en la desigualdad. En tiempos de inflación alta, la clase media también se ve afectada. Las familias que lograban ahorrar dejan de hacerlo porque cada moneda se necesita para sobrevivir y poco a poco se deslizan hacia la pobreza. Gobiernos y miedo a la inflación. No es casualidad que muchos gobiernos eviten hablar directamente de la inflación porque controlarla requiere medidas duras que suelen ser impopulares. Subir las tasas de interés, reducir el gasto público y frenar la impresión de dinero son decisiones necesarias pero arriesgadas porque ralentizan la economía y pueden generar desempleo. Cuando los gobiernos no se atreven a tomar esas medidas, la inflación avanza como una bola de nieve. Se acumula con los meses hasta que estalla en forma de hiperinflación, destruyendo salarios, ahorros y cualquier confianza en la moneda. Rostros de la inflación actual. En economías desarrolladas, la inflación es moderada y los bancos centrales actúan rápido para controlarla con aumentos de tasas y políticas de estabilidad. En países emergentes, en cambio, los efectos son devastadores.
La comida sube la energía, se encarece los servicios básicos, se vuelven un lujo y la vida diaria se convierte en una lucha. Las familias ajustan sus presupuestos cada semana intentando sobrevivir a los cambios constantes. Y lo más alarmante es que millones de personas comienzan a perder la esperanza de que las cosas puedan mejorar en el corto plazo. ¿Qué puedes hacer tú? La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué podemos hacer frente a este monstruo silencioso que afecta nuestro bolsillo cada día? El primer paso es no acumular todo tu dinero en efectivo, porque pierde valor constantemente y es como si lo dejaras pudrirse sin darte cuenta. El segundo paso es invertir, aunque sea poco, en activos que crezcan con el tiempo, desde acciones y fondos indexados hasta bienes raíces e incluso criptomonedas bien seleccionadas que con cautela pueden ser útiles. El tercer paso es aprender a gastar de forma inteligente, diferenciando deseos de necesidades, ajustando tu consumo y buscando siempre alternativas más baratas que te permitan mantener tu nivel de vida sin arruinar tus finanzas. La inflación no la puedes detener porque forma parte del sistema económico global, pero sí puedes aprender a moverte dentro de ella para que su impacto en tu vida sea menor y no te conviertas en su víctima. Opciones de protección. Existen diferentes formas de protegerse frente a la inflación y todas tienen ventajas y desventajas. Algunas personas se refugian en el oro, que históricamente ha sido un escudo contra la pérdida de valor de la moneda, y aunque no genera rentabilidad, es una reserva segura en tiempos de crisis. Otros buscan ahorrar en divisas más estables como el dólar o el euro para mantener parte de su dinero protegido. Y cada vez más personas miran hacia los activos digitales porque, aunque las criptomonedas son volátiles, ofrecen una alternativa en contextos de inestabilidad y pérdida de confianza en las monedas locales. La clave siempre está en diversificar y no poner todos los ahorros en una sola canasta. De esa forma, cuando una opción pierde valor, otra puede mantenerte a flote y proteger lo que tanto te costó ganar. Reflexión final. Entender la inflación es entender cómo funciona el dinero en un mundo que nunca se detiene. No basta con trabajar y ganar un salario si no comprendes cómo la inflación erosiona tu esfuerzo poco a poco cada mes que pasa. Tus decisiones financieras de hoy determinarán cuánto sufrirás mañana. Si aprendes a protegerte, a invertir y a diversificar, podrás defender tu futuro. Pero si ignoras la inflación, terminarás siendo víctima de ella sin darte cuenta. La inflación no es un fantasma, es una fuerza real que afecta tu vida cada día. Está en el precio del pan, en la renta de tu casa, en la gasolina de tu coche y en cada decisión económica que tomas. Por eso, la próxima vez que escuches la palabra inflación, no la ignores. Pregúntate cómo está afectando tu vida y qué estás dispuesto a hacer para defenderte, porque el que no entiende la inflación está condenado a perder siempre. Y la gran pregunta es si vas a dejar que tu dinero siga perdiendo valor sin hacer nada, o si vas a tomar las riendas de tu futuro, aprendiendo a protegerlo desde hoy mismo.